¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay un convenio, una relación entre el sindicato de los odontólogos, Tincho Ríos, de los colegas y el Colegio Odontológico de Lima, así que gustoso de poder colaborar con un granito de arena para que todos podamos aprender un poquito más. Como ustedes se dan cuenta, yo soy cirujano maxilofacial y por ende nosotros al hacer varios procedimientos quirúrgicos manejamos bastante farmacología. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta cómo es que se anexa eso con el tráiler. Sin embargo, esto no puede ser o no es exclusivo de nosotros, de los cirujanos, es de uso cotidiano de todos los colegas odontólogos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto con farmacología? ¿Por qué tiene que ser, por qué es importante aprender un poco más sobre los principios de farmacología? Porque la farmacología no se va a quedar en el aire, ¿no? Y cuando ustedes recuerdan sus cursos de farmacología en la universidad, ¿cómo eran sus cursos? ¿No eran un diazepam? Era un midazolam a la vena, ¿cierto? Contra aburrido, yo se me acuerdo un par de clases de ahí, ¿cierto? Entonces, y el problema de ello no es tanto la clase ni el examen, es que a veces no se le da la verdadera aplicación a la farmacología. Y ese es el problema. O sea, si nos quedamos en conceptos teóricos, es importante, lógico, ¿no? Vamos a ver aquí un par de diapositivas de farmacodinámica, farmacocinética, pero si eso no sabemos por qué es importante, cómo es que se aplica en nuestra práctica, va a caer en saco roto. Entonces, lo que quiero plantearles ahora es usar o darle un uso práctico a esos conceptos de farmacología. Eso me gustaría que quede claro. Para que entiendan cómo va a ser la charla, por cuestión de tiempo, me gustaría plantear dos pilares importantes. El primero, darle conceptos sobre farmacología básica, que son muy básicos, en una charla que no es muy complicado, y cómo es que se aplica tomando ejemplo un solo ítem que nosotros trabajamos mucho, el dolor e inflamación. ¿Okay? Entonces, así lo vamos a plantear. Porque definitivamente los objetivos de saber farmacología en odontología es que nosotros todos los días lo utilizamos. Desde infiltrar una anestesia, ¿cierto? Desde infiltrar lidocaína, por ejemplo, con vasoconstrictor, estamos infiltrando un medicamento que puede tener algún efecto en el paciente. Entonces, al final lo que nosotros buscamos es tener una buena prescripción, ¿okay? Una prescripción adecuada, y eso significa, el gran título, por favor, y eso sí me gustaría que sea la conclusión de esta charla, que nosotros debemos darle un uso racional a los fármacos. Cuando yo digo usar de manera correcta, usar de manera adecuada un fármaco, no es otra cosa que darle un uso racional. El uso racional significa basado primero en evidencia científica y segundo en darle el medicamento más adecuado para este paciente. Si yo tengo un paciente alérgico a penicilina, lógicamente no le doy penicilina. Si es alérgico a los AINES, no le daré los AINES convencionales. Puedo dar otro tipo de AINES especiales o simplemente no los utilizo y puedo utilizar algún tipo de analgésico puro, ¿no? Entonces hay que conocer cuáles son esos medicamentos. Lo primero que debemos conocer de un fármaco es su efectividad. Lo que estoy dando ahorita son aquellos parámetros para poder establecer qué medicamento es el más adecuado para un determinado grupo de pacientes. ¿Ya? Entonces, primero, si yo voy a usar un fármaco, debo evidenciar su efectividad. Significa el efecto que tiene. Por ejemplo, si yo quiero mitigar el dolor, atenuar el dolor después de una exodoncia, puedo utilizar o un analgésico, que está dirigido a calmar el dolor, o puedo usar un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, que también tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Okay? Por ejemplo, no puedo usar solamente corticoides, por ejemplo dexametasona, para calmar el dolor. Eso no es correcto, porque el efecto de la dexametasona es diferente, es obvio, no es analgésico, por lo menos el poder analgésico es muy poco, muy poquito, porque tiene un mecanismo diferente de acción, a pesar que es un excelente antiinflamatorio, que los AINES convencionales. ¿Ya? No puedo dar, por ejemplo, antibiótico para calmar el dolor, eso es imposible, no puedo. Si tengo una infección por virus, no puedo usar antibiótico, tengo que usar un antiviral, ¿no? Por eso es que
cuando alguien está resfriado o alguien tiene herpes, que es una infección por virus, yo no le puedo dar antibiótico. Ahora, en algunas situaciones puedo usarlo para evitar que esto se sobreinfecte, pero ya ese es otro tema. Entonces, lo primero tengo que usar el fármaco que tenga un efecto dirigido a lo que yo quiero. Segundo, que sea eficaz, es decir, que haga efecto rápido. Eso significa eficacia, que sea rápido en su actuar. ¿Okay? Y además, que tenga un buen tiempo de acción, y eso es eficiencia. Por eso es que se tienen que unir las tres E: que sea efectivo, que sea eficaz, que haga rápido las cosas y que sea eficiente. ¿Okay? Algo así como nosotros los odontólogos, ¿cierto? ¿Somos efectivos, eficaces y eficientes? Sí, por compromiso, sí, claro. ¿Ustedes hacen las cosas bien? Sí. ¿Lo hacen rápido? Sí. ¿Y siempre lo hacen bien? Sí. Entonces ya, cada quien ya verá en su conciencia cuál es hacerle falta. Pero un fármaco, cuando nosotros escogemos un fármaco, tiene que tener estas cosas. Pongo un ejemplo rápido. A ver, un ejemplo rápido. Si alguien se muere del dolor, por ejemplo, y quiero calmar el dolor rapidísimo, ya, o sea que quiero un medicamento eficaz, incluso efectivo, yo le puedo poner, por ejemplo, petidina, le pongo a ese paciente, ¿no? Que es un analgésico opiáceo que en algún momento lo vamos a ver. ¿Como ayuda o es simplemente un paliativo? Eso es muy importante de entender. En odontología, en cirugía, el campo en el que nos movemos, ¿okay? El fármaco muchas veces sirve de ayuda, muchas veces. No es el tratamiento como tal, salvo que sea un dolor que sí se trata con fármaco. ¿Okay? Si yo hago una cirugía o hago una extracción, tengo que cuidar. Lo primero que debo hacer es cuidar mi técnica quirúrgica. Si yo no tengo cuidado con bioseguridad, si no uso el instrumental adecuado, no hago la incisión de manera adecuada, no tengo las presas adecuadas para hacer una odontosección y sale cualquier cosa en esa exodoncia, por más fármacos que yo le dé, ese paciente va a tener un postoperatorio pesado. O sea, no se confíen, es muy importante, no se confíen de los fármacos. Sí, son buenos, son bastante seguros, ¿cierto? Pero no deben confiarse o decir, como a mí me respalda tal farmacología, tal fármaco, tengo carta libre para hacer lo que quiera en la boca. Y eso no es así. No es así porque los fármacos muchas veces sirven solamente de ayuda. Igual que los antibióticos. Mientras nosotros no desfocalicemos, no hagamos apertura, no drenemos, no saquemos la muela, está de más dar antibióticos. ¿Okay? ¿Cuáles son las dosis adecuadas para ese paciente? Porque esas dosis están individualizadas. Por eso es que la mayoría de medicamentos, su dosis está relacionada con el kilogramo peso del paciente o índice de masa corporal. ¿Cuál es el medicamento que tiene menos efectos secundarios? Yo le puedo dar tramadol, por ejemplo. El tramadol es muy bueno para el dolor, actúa rapidísimo y es muy eficiente. Su tiempo de demora puede ser hasta 8 o 10 horas incluso el tramadol. Pero en la mayoría de pacientes, que es un rango bien importante, 45% de pacientes, va a tener náuseas, sensación de mareo, vómitos, ¿okay? Una sensación, un sabor raro en la boca, ácido en la boca. Entonces, tiene todo esto, pero el efecto secundario le gana. Entonces solamente guardaremos el tramadol para casos excepcionales. Y el costo del medicamento. Importante, tú puedes tener un medicamento que cubra todo esto, pero si es un medicamento caro, que tiene una patente que solamente la comercializa determinada marca comercial, vamos a tener un problema. ¿Okay? Va a haber un monopolio y eso lamentablemente en la industria farmacéutica se juega mucho. Entonces, todos estos términos que son para nosotros importantes, ¿cómo se ponen en práctica? ¿Cómo se manifiestan en el paciente? Respondiendo a estas preguntas. Primero, ¿el medicamento que le vamos a dar es necesario para el paciente? ¿Lo necesita realmente? Es decir, no podemos pecar ni de exceso ni de defecto. La frase, por ejemplo, hay que darle por si acaso.
Ese por si acaso hay que tomarlo con mucho cuidado porque si no vamos a sobrecargar al paciente de medicamentos cuando realmente ni siquiera lo necesita. ¿Será beneficioso para el paciente? O mejor dicho, ¿el riesgo-beneficio es bajo? Eso es importante. ¿Cuál es la dosis más adecuada para este determinado paciente? Incluso hablando de pacientes pediátricos, con muchísima más razón. ¿Y el paciente podrá seguir el tratamiento? ¿Podrá seguir? No solamente se refiere a un tema económico, sino también a las condiciones del paciente. Si es un niño que no tolera vía oral, que no tolera el sabor de los jarabes, por ejemplo, o es un paciente que está postrado, o es un paciente que está hospitalizado, inconsciente, son ciertas condiciones que no van a permitir que el paciente lleve un determinado tratamiento adecuado. O que sea un paciente no colaborador, que no haga caso de las indicaciones, que tome cuando se acuerde. Por ejemplo, muchos pacientes diabéticos, y eso sucede con esos pacientes que tienen medicación crónica, hipertensos, diabéticos, que solamente van a tomar cuando se acuerden. Entonces, en cirugía, como estamos, el cirujano maxilofacial, que es un especialista odontólogo, que somos odontólogos, que tenemos que hacer una residencia universitaria, etc., para poder tener la capacidad de diagnosticar y tratar cualquier problema que haya en boca, maxilares y algunos huesos de la cara como el malar, el frontal, ¿no? Ese es nuestro trabajo. ¿Qué significa? Que nuestro trabajo va dirigido en muchos casos a hacer procedimientos quirúrgicos y en algunas situaciones tratamiento médico. Significa tratamiento farmacológico principalmente, o hidratación. Existen varias medidas, pero principalmente es quirúrgico, pero va de la mano con la parte médica también, o farmacológica. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿por qué han cambiado de cara? ¿Van de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Cuando ustedes estén aquí al frente y estén dando su charla, no. Entonces, te decía, la parte farmacológica, si no va de la mano con la parte clínica, quirúrgica, del principio quirúrgico, de técnica, es muy complicado. Y al final, nuestra consigna, que es no hacer daño, no se va a cumplir. Ese es el problema. Probablemente le hagamos daño al paciente porque estamos medicando, hablando de farmacología, de manera inadecuada. Al margen de cuál sea el procedimiento que hagamos en consultorio, en quirófano, sea cual fuese la patología quirúrgica, tercera molar, que es el procedimiento que hacemos con mucha más frecuencia, cirugía apical, biopsias o cirugía grande como una ortognática, tumores, etcétera, etcétera. Después de que hacemos ese procedimiento, ese paciente va a requerir tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque ese paciente le va a doler. Por ejemplo, exacto, al ser procedimientos invasivos, nosotros vamos a lesionar los tejidos. Y eso nunca debemos olvidarnos. Por más programada que esté tu cirugía, saber que voy a hacer la ontosección aquí, acá, la incisión de tal manera, etcétera, 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 estoy injuriando los tejidos, porque estoy dañando tejido vascularizado, inervado, y eso va a llevar a una respuesta. Con cuidadito. Sí. Acá hay una cinta también. Acá hay. Aprovecho. Vale, que se pasa. Estamos esperando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando hagamos un procedimiento, nuestra técnica tiene que estar bien diseñada, pero a pesar de ese diseño, tiene que haber o va a haber una respuesta del organismo. Si yo hago una exodoncia como esta, donde voy a hacer un corte en la gingio, voy a hacer osteotomía, voy a desgastar un poco de hueso y voy a hacer una ondosección, va a haber una respuesta inevitable. Pero esa respuesta es predecible. Y esa es la palabra correcta, predecible. Es probable que suceda esto con el paciente, que se le va a hinchar la cara, sí, que va a tener dolor, pero eso se va a mitigar muy bien con la medicación. El problema está cuando yo no tengo cuidado con esa técnica quirúrgica. Si yo no sé cómo hacer la incisión acá y me meto por donde fuese, el daño va a ser mayor. Esa respuesta, esa injuria
va a ser mucho más complicada de mitigar. Entonces, tiene que haber una técnica correcta, técnica adecuada y también una farmacología que vaya de la mano con ese procedimiento. Eso de tener una buena técnica significa realizar una cirugía lo menos traumática posible. Eso es lo primero. Se dan cuenta que no estoy hablando de farmacología, estoy hablando de nuestra técnica. Si yo hago un tratamiento de conducto y se me va no sé, la lima, el escariador, ¿okay? Va a haber una injuria en los tejidos peripicales y eso le va a doler al paciente. Incluso esa dolencia le puede durar 2 días, una semana, hasta semanas, ¿okay? O meses, que termine lamentablemente en una cirugía. Tanto fármaco no le va a calmar el dolor. ¿Okay? Entonces, y debemos tener en cuenta, si ponemos ejemplos groseros como este de aquí, ¿a quién le va a gustar que le hagan un ajuste occlusal? Eso es sumamente traumático. Más fácil, tomas tu pieza de alta, te diamante, alcanza, lo que fuese, y puedes hacer un ajuste occlusal. Pero la respuesta o el efecto al final es el mismo. Sí, es el mismo, probablemente, ¿no? Desgastes occlusal, lo que tengas que desgastar. Pero ¿quién va a tener una respuesta o en ese momento va a ser mucho más traumático? Lógicamente esta, nadie le va a gustar. Por ejemplo, no en usted, a su familiar que le hagan un ajuste occlusal y que lo agarren así con una lima, es sumamente traumático. Lo mismo sucede en cirugía y en odontología. Si tú tienes una técnica que no se ajusta a los parámetros, vas a tener una cirugía mucho más traumática de lo que debería ser. Eso debe quedar claro, ¿no? Entonces, trabajar muy cuidadosamente los tejidos, tener un buen diagnóstico, buen examen clínico, radiografías muy buenas. Si tenemos una resonancia tercera, si le van a tomar periapical, que salga toda la tercera, o una panorámica, que sería el estudio más amplio, ¿no? No estoy haciendo propaganda a alguien, pero bueno. Sí, un estudio radiográfico es fundamental. Sin estudio radiográfico no vamos a tener diagnóstico preciso y vamos a caer en un error, ¿no? En un error que puede tener algunas consecuencias mayores. Y finalmente tener en cuenta todos los principios quirúrgicos. Entonces, tratamiento farmacológico tiene muchas formas. Puedo dar una cápsula, puedo dar una tableta, puedo dar analgésicos, pero todos tienen que regirse bajo estos dos principios: farmacocinética y farmacodinámica. Tenemos que conocer cuáles son los principios, o cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinámica de todos los fármacos que nosotros demos. Por eso es que yo les aconsejo que no tengan una gama amplia de medicamentos. Trabajen con 1, 2, 3 máximo. Es decir, si ustedes trabajan con AINES, trabajen con 3 AINES máximo. Ustedes conozcan cuál es su farmacocinética y farmacodinámica. Si trabajan con antibióticos, en odontología no hay que hacerse mucha bola. O es penicilina, puede ser natural, fenoximetil, o puede ser penicilina sintética o semisintética como amoxicilina, y si quieren le añadimos un metalactámico como clavulano. Y listo. En casos más severos utilizamos clínica y se acabó. Pero y las, no sé, a ver, cetraxona, por ejemplo, la cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación, no son de uso rutinario en odontología, no deberían ser. Lo utilizamos, claro, pero cuando son casos mucho más complejos, y eso se utiliza en hospital, ¿no? O clínico, cuando el paciente está hospitalizado. No tienen por qué hacerse bola con gentamicina, vancomicina, etcétera, que no son medicamentos, y saber que hay medicamentos que no usamos en odontología para nada. Por ejemplo, dicloxacinina, doxiciclina, son medicamentos que están, no digo proscritos, pero no son de uso rutinario, no van a ser nuestra primera elección. ¿Por qué? Porque no cubren la flora que nosotros queremos combatir. Entonces, farmacología significa la interacción que tiene el fármaco, porque es una sustancia química, con el ser vivo que lo está ingiriendo. Lo primero que debemos establecer es que todos los fármacos que damos son químicos, son fórmulas químicas, por lo tanto este medicamento tiene un nombre químico. ¿Okay? Por ejemplo, este de aquí, N4-hidroxifenil etanamida. ¿Qué será eso? Nosotros no conocemos los medicamentos por su fórmula química, lo conocemos por su nombre, por su denominación farmacológica. O alguien pone en su receta N4-hidroxifenil etanamida de 500 miligramos. No, pues no tiene sentido. Nosotros conocemos los fármacos por su denominación, pero no debemos olvidar que son químicos, ¿okay? Son artificiales. Por lo tanto, esta denominación es el nombre que le da
los organismos que se encargan de regular la farmacología. Uno de ellos, la FDA. Uno de ellos. El otro es el Comité Farmacológico Europeo. También son instituciones que rigen en el mundo estas denominaciones. Incluso un mismo medicamento puede tener más de una denominación. Tomando el ejemplo anterior, 4-hidroxifeniletanamida no es otra cosa que el paracetamol. Ese es el nombre químico del paracetamol. Y repito, según el país, según el continente, puede tener más de una denominación, ¿no? Acá en Sudamérica conocemos mucho este medicamento como paracetamol, en cambio en Estados Unidos lo conocen como acetaminofén. Pero es exactamente lo mismo, son lo mismo. ¿Okay? Algunos fármacos son idénticos a una sustancia natural. Ejemplo, adrenalina. La adrenalina es el neurotransmisor que nosotros secretamos, ¿okay? En una situación de estrés, ¿okay? En una situación, puede ser una situación desagradable o cuando practicamos deporte, por ejemplo, nosotros secretamos adrenalina. Sin embargo, esa adrenalina se puede, o la producen químicamente, y no se llama adrenalina, se llama epinefrina. ¿Okay? Entonces son químicamente iguales, pero como uno es fabricado, es artificial, tiene otro nombre. ¿Okay? Entonces cuando nosotros inyectamos en el cartucho de anestesia, no inyectamos adrenalina, inyectamos epinefrina, que es... ahí está. Y este nombre se conoce, entre comillas, como nombre genérico. ¿Okay? Y luego viene la marca. Si un laboratorio farmacéutico, una firma comercial, tiene la patente de un determinado medicamento, le pondrá el nombre que ellos quieran, ¿no? Un nombre de fácil recordación, un nombre que pueda entrar en el subconsciente, y ahí viene toda esa campaña farmacológica, ¿no? Por incluir su medicamento en el inconsciente de los profesionales, ¿cierto? Es lo que llaman ahora neurociencia, ¿cierto? Lo que utilizan ahora que está en campaña, lo que utilizan los candidatos. Esa cosa de neurociencia que entre en su consciente y que te hipnotiza, eso es lo mismo que utilizan las firmas comerciales, ¿no? Entonces, paracetamol, ¿cuántas marcas tiene? ¿Cuántas denominaciones tiene? Las más conocidas. Panadol, por ejemplo. Panadol, se pone una R porque es marca registrada, pero el Tylenol también es paracetamol, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la manera correcta, legalmente hablando, de prescribir un medicamento, de hacer una receta? Tengo que colocar en la receta el nombre genérico. Ese es el nombre que va arriba, paracetamol, de 500 o de 1 gramo. Entre paréntesis, yo podría sugerir una marca, ¿no? Yo puedo sugerir entre paréntesis Panadol, o Supracal, que es otra marca, ¿no? Para que no vean que hay conflicto de interés. Cualquiera. ¿Okay? Se supone que el medicamento genérico tiene las mismas características que un medicamento de marca. Bueno, la palabra correcta deberían tener las mismas características. Deberían. Pero ¿en qué cambia? Si los dos tienen paracetamol de 500, muchas veces cambian los excipientes, en la recubierta de los medicamentos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre un medicamento de marca y un genérico? En el Perú se han hecho muchos esfuerzos, ¿no? Y se siguen haciendo de tal manera que el medicamento genérico tenga las mismas características o las características más similares a un medicamento de marca, ¿no? que es patentado. Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre, ciprofloxacino? Un ciprofloxacino genérico te cuesta, un blister de 10 te cuesta 3 soles, o sea 30 céntimos cada recubierto. Y en marca, Ciprolin, 7 soles cada capa. Eso es abismal. Con 7 soles te compras 2 blister y medio. O sea, 25 tabletas te compras con una sola. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por monopolio? No, porque hay ciprofloxacino en la marca. Puede ser por el efecto, tal vez. Son los excipientes los que hacen la diferencia. Es decir, en uno será más favorable la absorción, el otro intentará menos la mucosa gástrica, el otro tendrá menos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Menos alergenos, por ejemplo, también es una gran posibilidad. Donde no hay diferencia, cuando usamos nosotros medicamentos para intramuscular o endovenoso. La apoya ahí sigue la misma. Ejemplo, clindamicina o dalacina, da lo mismo.
los ketoprofenos o los ketorolacos son todos iguales en ampolla. ¿Okay? Todos iguales. ¿Cómo se administra un medicamento? Hay muchas formas, depende del efecto que yo quiera. Un efecto local, y el mejor ejemplo de ello es nuestro anestésico. El anestésico dental es un buen ejemplo, o el mejor ejemplo de efecto local de un medicamento. O quiero que el medicamento tenga una acción sistémica, es decir, que esté en todo el organismo. Antibióticos, analgésicos, inflamatorios, por poner algunos ejemplos. Yo puedo administrar vía oral, sublingual, rectal, cutánea, inhalación, nasal y parenteral. Cada una de estas vías de administración va a tener su indicación, sus ventajas y sus desventajas. Nada es perfecto. Todas tienen sus desventajas y lógicamente sus ventajas. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son esas características para tener como un arsenal y decidir este medicamento es el más adecuado para este paciente y se lo voy a dar vía oral, intramuscular o endovenoso. Si es un paciente que está hospitalizado, en vía, de hecho pues la vía oral va a quedar de lado y la vía endovenosa será la que será nuestra primera prioridad, ¿no? Anestésico local, ejemplo, cuando ponemos nuestro anestésico tópico, sea en spray, sea en gel, y aquí aprovecho para decirles que debemos tener ciertas consideraciones cuando usamos el anestésico tópico. En algún momento he escuchado, no sé si alguien tiene esa idea, decir que el anestésico tópico es meramente placebo, que es un engaño a muchachos y que no sirve. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No. Este medicamento sí funciona, claro que funciona y tiene un efecto muy bueno y que no tiene nada que ver con placebo. Que ahora tenga un efecto psicológico también, puede ser, porque los pacientes ahora ellos mismos te piden, ¿no? Póngame la cremita, póngame el gel, lo que fuese, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se utiliza de manera correcta. Pongamos un ejemplo. Si yo pongo la anestesia tópica en mucosa húmeda, en presencia de saliva, no va a haber un buen efecto. Entonces tiene que estar la mucosa seca. Si yo coloco la anestesia tópica e inmediatamente hago la punción, no le he dado tiempo para que haga efecto. Entonces si pongo la anestesia tópica, inmediatamente infiltro, el paciente va a sentir dolor y va a ver, no funciona. No, es que no le han dado un tiempo prudencial que debería ser por lo menos 2 minutos, ¿no? Importante. Y saber que no en todas las mucosas funciona de la misma manera. Este anestésico tópico tiene una enzima que se encarga de separar las células de manera muy superficial para que pueda penetrar. ¿Dónde no se facilita ese ingreso? En mucosa que es muy queratinizada, en paladar, por ejemplo. En paladar, el efecto del anestésico tópico va a ser menor que en mucosa vestibular o en la zona donde se infiltra para troncular, porque son zonas muy queratinizadas, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, poner el medicamento, pero esperar un poco más, ¿okay? El spray es un poco más efectivo que el gel. Y aquí está nuestro anestésico. Ese es un buen ejemplo de anestésico local, ¿okay? De efecto local. Solamente en el sitio donde nosotros queremos tener esa efectividad. ¿Puede haber algún efecto sistémico con anestésico? Sí, pero eso es no deseado, es un efecto no deseado. Por ejemplo, yo pongo anestesia y el paciente empieza a tener taquicardia. Eso sucede porque el medicamento pasó muy rápido al torrente sanguíneo. Pero si ustedes ponen anestesia muy rápido o lo ponen dentro de un vaso sanguíneo, van a producir ese efecto. O por un efecto del paciente. Si el paciente está muy nervioso, muy ansioso, empieza a secretar tantas catecolaminas, tanta adrenalina, que va a tener taquicardia en ese momento, y no necesariamente tiene que ver con el anestésico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tranquilizar al paciente, tranquilos, hablarle, y lo sacan de ese momento, lo sacan de ese cuadro, porque el paciente ya no va a estar pensando en su taquicardia, sino empieza a hablar de otras cosas, ¿no? En cómo te va en el trabajo, y qué dice la familia, y a qué te dedicas, etc. Entonces ya empieza a relacionar con otras cosas. La vía oral es una de las vías más utilizadas, de hecho es la más frecuente de todas. Tanto así que va a ser nuestra primera opción. Siempre nuestra primera opción para un medicamento va a ser vía oral. Siempre. Hay excepciones, por supuesto, y ahorita la vamos a ver. ¿Por qué se utiliza la vía oral? Porque es muy práctica, no se necesita nada sofisticado, ¿okay? Y muchas veces el costo es más bajo, relativamente hablando. Si comparamos una tableta con una ampolla, es probable que sea más caro. Es probable, ¿no? Aunque hay medicamentos que son, a pesar que son de vía oral y son de tableta, son más caros, ¿okay? Que su presentación
que otra presentación en otras marcas. ¿Okay? Entonces, si vía oral es tan buena, ¿por qué no siempre se utiliza? Porque tiene su limitación. Ejemplo, si tenemos un paciente con náuseas y vómitos, no va a haber ningún efecto, va a botar esa medicación y no la va a poder administrar adecuadamente. Entonces, las limitaciones para la vía oral es que la acción es mucho más lenta, por ejemplo. Por lo tanto, en caso de emergencia, no va a ser utilizada de manera, no es lo más adecuado. Si yo tengo, por ejemplo, en emergencia, una reacción alérgica exagerada, ¿okay?, o una intoxicación, que son cosas diferentes, se pueden parecer, pero son diferentes, tienen mecanismos diferentes, o tengo por ejemplo, un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica exagerada, ¿no? Vasodilatación generalizada, incluso edema de glotis, y puede acabar mal ese paciente. Esto es una emergencia, es decir, un caso negativo, un caso no deseado, en el cual está en riesgo la vida del paciente. Esto puede ser una urgencia, un tratamiento o una acción negativa que necesita tratamiento rápido, pero que no pone en riesgo la vida. Sea uno u otro, yo necesito un medicamento eficaz, recontra efectivo. Y esa característica te la da la vía de administración. No podemos comparar vía oral con vía intramuscular y menos con vía endovenosa. Por eso es que en caso de emergencia, esas dos vías, intramuscular y endovenosa, serán las de primera elección, en caso de emergencia. Algunos medicamentos tienen sabor desagradable y no van a poder cumplir la medicación, sobre todo en niños. Si tenemos pacientes con náuseas y vómitos también, ¿cierto?, no van a poder digerir adecuadamente o puede estar alterada la mucosa gástrica, y eso también requiere, ¿recuerdan este capítulo? Pueden haber medicamentos que más bien produzcan eso, que produzcan náuseas y produzcan vómitos. Si a Chavo el 8 le damos tramadol, es probable que termine así, porque es un medicamento que produce esa sensación, ¿no?, desagradable. Pacientes que no cooperan, un paciente niño, por ejemplo, que no tolera vía oral, sabemos que no va a cumplir la medicación. Ahí hay que utilizar otro mecanismo. Y pacientes inconscientes, de hecho, que tiene que ver incluso con la primera. Algunos fármacos, recordemos que la vía oral, su principal zona de actuación va a ser mucosa gastrointestinal. Si tenemos pacientes con medicamentos que no se absorben aquí, como estreptomicina, por ejemplo, la sangre humana no se digiere. Por eso es que si alguien traga una cantidad más o menos importante de sangre, la va a botar. La va a botar, por arriba o por abajo, pero la va a botar, no la va a digerir. Por eso es que los pacientes después de una cirugía pesada, que pueden pasar cantidades importantes de sangre, van a terminar después de la cirugía vomitando. Y hubo algunos medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico. Insulina, por eso es que no existe insulina vía oral. No se puede dar vía oral. Nuestro anestésico, lidocaína, puede ser no solamente destruido o metabolización muy rápido en el hígado, sino también que puede ser tóxico. ¿Qué otras vías tenemos? He hecho una explicación importante de la vía oral porque es la que más usamos. Podemos usar vía sublingual, que se aprovecha, que es muy delgada la mucosa del piso de boca y está muy bien vascularizada. Entonces hay medicamentos que se utilizan, hay ketorolacos sublinguales, ¿cierto? Hay medicamentos antihipertensivos sublinguales, o nosotros lo convertimos en sublingual cuando chancamos, por ejemplo, ¿no? Pulverizamos la pastilla y eso lo podemos colocar sublingual. O también para infiltración, también podemos usar vía sublingual con infiltración. Vía rectal, que nosotros no la utilizamos, eso puede ser en niños o en un paciente postrado, pero nosotros no es nuestra primera elección. Muy raro, rarísimo que nosotros utilicemos, y además la vía rectal no es la mejor, tiene muchos inconvenientes, salvo que sean medicamentos que deben ser administrados para vías digestivas bajas. Ahí sí, ¿no? Si van a hacer una colonoscopía y le van a administrar un determinado medicamento, sí le van a colocar un enema y van a suministrar los medicamentos. La vía cutánea existe, pero tampoco la usamos mucho porque puede ser efectiva, pero no es eficaz. ¿Okay? No es eficaz, las dosis son muy bajitas. Por ejemplo, si hay parches de lidocaína, parches de Aimed, por ejemplo, también, que van a ir soltando el medicamento por largo tiempo, sí son eficientes, es decir, tienen mucho tiempo el medicamento ahí, pero las dosis son muy bajas. ¿Okay? Vía inhalatoria. La vía inhalatoria es para determinados medicamentos. No usamos nosotros la vía inhalatoria de primera elección y se utiliza la mucosa nasal, que es ricamente inervada,
para poder jalar los medicamentos, ¿ok? Literalmente jalar, cuando dice no. Si alguien lo nebuliza, ese es un muy buen ejemplo de inhalatoria. El anestésico general inhalatorio, ¿por qué? Porque se busca que ese medicamento llegue a los bronquios, al sistema respiratorio más bajo, y eso va a ocasionar una biodistribución muy buena. Intradérmica, en casos muy contados, y eso va a depender de la profundidad que nosotros apliquemos la inyección. ¿Okay? Puede ser en la epidermis, en la dermis, tejido celular subcutáneo, incluso en el músculo. ¿Okay? En el músculo. Recordemos que para esto ya necesitamos una jeringa, un instrumento que nos ayude a poder infiltrar ese medicamento. ¿En qué caso usamos intradérmica? Por ejemplo, si queremos hacer una prueba de hipersensibilidad, si el paciente te dice que es alérgico a la anestesia, cosa que es rarísima, rarísima. Si encuentra alguien, un paciente verdaderamente alérgico, demostrado, tendríamos que reportarlo porque es rarísimo encontrar un paciente alérgico a la lidocaína, ¿okay? Es muy raro. Por lo menos yo lo conozco personalmente, y gracias a Dios por la chamba de anestesia hace buenos años, y no he encontrado un paciente que sea alérgico a la anestesia. Se han llegado pacientes que son incluso con notas de alergistas, que en un caso me acuerdo de una chica que teníamos que sacar las 4 muelas, con nota del alergista, y ese paciente fue a sala de operaciones para hacerlo con anestesia general. Pero en sala, que estaba monitorizada, pusimos anestesia porque era necesario, siempre necesario poner anestesia local, y esa paciente nunca hizo una respuesta alérgica. Lo que sí puede ser alérgico, y eso debemos tener cuidado, son los excipientes. Ese cartucho que nosotros colocamos, ¿okay? La anestesia, tiene antifúngicos, preservantes, ¿okay? Sulfitos, y esos son los que pueden provocar una reacción alérgica. Por eso es que esta prueba de hipersensibilidad se hace con 2 marcas diferentes de anestesia. ¿Okay? En esta puede ser, se me ocurre, silestecin de 3M, y acá Neostetic, por ejemplo, lidocaína de Neostetic, que es colombiana, ¿no? Puede ser. Pero hasta ahora ninguna de las pruebas que hemos realizado ha dado positivo. Hemos conocido, por intermedio de otros colegas, pacientes que se han hecho edema de Blechers, ¿no? Por una reacción alérgica exagerada después de infiltración de anestesia. Pero no se sabe exactamente si fue al anestésico, por ejemplo, o fue alguno de los excipientes. Gracias a Dios a mí no me ha pasado antes. ¿Querían preguntar algo? ¿Alguien me levantó la mano? Sí. No, quería, con respecto a lo que es alergia, si existiese, por decir, un paciente que es alérgico a la penicilina, ¿no? Por alergia a la penicilina, la primera opción de cuando tratamiento sería la clínica. Pero ¿y si dice también que es alérgico a la penicilina? Rarísimo que sea alérgico. Si es alérgico a penicilina y a clínica, ya no le puede dar nada. No, tendrías que buscar otra opción. Por ejemplo, si es alérgico a penicilina. ¿Se podría decir frecuencia? No. Que sean pacientes alérgicos a penicilina sí es frecuente. Entonces nuestra primera opción va a ser clínica. Ahora, que sea alérgico a la penicilina y a la clínica, yo lo conozco. Rarísimo, es recontra raro. ¿Usted tiene algún paciente que sea alérgico a los dos? ¿Así confirmado? Bueno, ella reporta ser alérgica a la penicilina, ¿no? Ya. Por ende, yo le prescribí medicina. Y como es alérgica, yo no sabía si era alérgica también a la penicilina, le mandé dexametasona, ¿no? Muy buena acotación. A ver. Respondo eso para tomar el ejemplo que has comentado con esto aquí. Cuando yo tenga una situación así, debemos entender si es efectivamente una verdadera reacción alérgica. ¿Cuántos pacientes han llegado a la consulta diciendo que le choca la anestesia? Esa es una frase clásica en varios pacientes. Entonces la pregunta siguiente es, ¿y por qué dice que le choca la anestesia? Y el paciente se sugestiona diciendo que es alérgico. Dice, cuando me pusieron la vez pasada anestesia, me empezó a latir el corazón, se tiene que marear y me desmayé. Eso es clásico, eso es una respuesta muy frecuente. Eso no es reacción alérgica, en absoluto. El problema está, y eso deben ser muy conscientes, cuando el paciente despierta o reacciona y le pregunta al doctor qué pasó. Si tú no sabes cuál es el mecanismo por lo que se produce eso se llama un síncope. Lo que primero que se te va a ocurrir va a decir, ay, que se te chocó la anestesia porque es alérgica. Y el paciente se queda con esa consigna.
Y eso para nada es alérgico. Para nada. Ese es otro tipo de reacción que no tiene nada que ver con alergia. Entonces, si yo voy a hacer esta prueba, es para demostrarle que efectivamente no es alérgico, darle seguridad y psicológicamente el paciente también esté seguro. Pero esto yo no lo puedo hacer alegremente, porque ¿qué pasa si efectivamente es alérgico? Debo tener ciertos medicamentos. Ciertos medicamentos que van a actuar rápido en caso de una reacción alérgica. ¿Okay? Ahora, es una práctica común lo que la doctora menciona, de darle un medicamento que entre comillas podría ser alérgico con dexametasona. Si el paciente es alérgico a ese medicamento, así le ponga dexametasona, va a ser la reacción alérgica. Ojo que eso sucede por ejemplo con penicilina. Le ponen penicilina intramuscular y le ponen dexametasona. ¿Y por qué le ponen dexa? Por si acaso no va a ser alérgico. No, eso no es una práctica correcta. La dexametasona no te va a salvar si ese paciente es alérgico. ¿Por qué? Porque la dexametasona no está diseñada para contrarrestar reacciones alérgicas. Puedes usar otro tipo de corticoide, por ejemplo, hidrocortisona. Ese medicamento sí es el que puedes utilizar en caso de reacción alérgica. Debes tener siempre a la mano adrenalina. Y puedes usar un antihistamínico, pero los antihistamínicos demoran en hacer efecto. Ese es el problema con los antihistamínicos. Entonces son 3 medicamentos, ¿no? Por ejemplo, Benadryl, claro. Hidrocortisona de 125 o de 250, que viene en un frasco así, con una botellita primero, con un reloj de arena. Primero tiene el líquido y luego tiene el medicamento, ¿no? Para mezclar. Y eso se coloca inmediatamente intramuscular. Adrenalina también, si la vamos a colocar intramuscular, debemos de diluirla, o si la vamos a poner pura, tiene que ser en piso de boca. Y luego pondremos un antihistamínico también. ¿Okay? Entonces, llegar a la conclusión de lo que comenta la doctora está perfectamente válido. Es muy raro encontrar un paciente que sea alérgico a penicilina y a clindamycin. Muy raro. Supongamos que existe ese paciente uno en un millón. ¿Qué le doy? Medicamentos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, puedo dar ciprofloxacina o quinolonas, ¿cierto? O puedo dar gentamicina o vancomicina. ¿Okay? Si hay riesgo, por ejemplo, el paciente te dice, sí me pusieron medicamento y me dio un edema de glotis, eso, por ejemplo, es un indicativo de hospitalización. Administrar el medicamento con vigilancia estricta, por ejemplo. Ese es un indicativo, señora. No se le puede tratar acá, hay que tratarlo en un centro clínico, un centro hospitalario, y usted se queda hospitalizado. Le vamos a administrar el medicamento por la vena y usted va a estar monitorizada durante todo ese periodo. ¿Okay? Son 2 o 3 días. Yo tengo una experiencia en casa de mi papá, por ejemplo. Yo no soy alérgico a la penicilina. Yo estuve con bronquios y me apliqué una penicilina, pero de saquínica. ¿Ya? Quería ponerme una proteína, que tenía en la mano y me expliqué y un amigo me lo aplicó y tuve un desvanecimiento. O sea, ahorita como que me subiera algo por de abajo hacia arriba. ¿Ya? Me desvanecí, pues sentí que me faltaba el aire. ¿Ya? O sea, pero no vi que sentí que la glotis no se... ¿Ya? Pero sí que me faltaba el aire, un desvanecimiento, y no podía, pero caminaba un poco. ¿Ya? Y yo pensaba que me estaba dando un shock, una final, pero comenzó mi corazón a fuerte. Lo que hice, me tendí la cama y me asusté, ¿no? Y yo dije, para que me ayudara, y yo le dije que me aplicara una hidrocortisona. Pero no había. Entonces me aplicó una dexametasona y así, y me dije, me hicieron un raptortil, la puso tan centrifugal. Y así, que mi cabeza comenzaba a reventar, así como, de repente poco me comenzaba a eso... Pero eso no es reacción alérgica. Claro. A ver, cuando sea una verdadera reacción, eso que usted me comenta, tiene que ser ya la última fase de un shock anafiláctico. Antes de llegar a eso, tiene que haber un rash cutáneo. Por ejemplo, le sale ronchas por todo el organismo, se le va a edematizar la cara, los miembros superiores, inferiores, va a haber ronchas por todos lados, prurito completo, se le van a poner las uñas moradas y después de eso, recién viene esta sensación de falta de aire. Un paciente que es alérgico está todo el tiempo consciente, todo el rato está consciente. Esa sensación de desvanecimiento puede ser por muchas razones. Primero, porque puede ser que haya colocado la ampolla en un sitio que no es adecuado.
que haya producido mucho dolor, que haya puesto el medicamento directamente a un vaso sanguíneo, por ejemplo, que haya topado un nervio, que se haya levantado rápido. O sea, múltiples explicaciones para poder entender lo que le ha podido pasar, pero de ninguna manera eso sería una alergia. Ahora, las reacciones alérgicas a medicamentos se presentan no necesariamente en la primera, se puede presentar en la primera o en la segunda exposición al fármaco máximo. Si tú tienes 40 años y te dicen que es alérgico a la penicilina y has tomado durante toda tu vida, eso hay que tener mucha duda porque probablemente no funciona así. Y la alergia no se cura. Yo era alérgico de niño y ahora ya no me choca, entonces nunca fuiste alérgico. Eso es claro, ¿no? Si alguien dice ser o ha tenido alergia a penicilina en la niñez, pero ahora ya puede tomar su problema, es porque nunca fue alérgico. Entonces hay que saber... Y el que nunca fue alérgico no puede ser el más grave. Rarísimo, no, muy raro. Lo que sí puede haber, y eso hay que tomar la diferencia, hay que tener mucha diferencia, entre una respuesta alérgica y una intoxicación. Una intoxicación puede tener signos y síntomas parecidos, pero no es lo mismo. Pongo el ejemplo de los mariscos. Si alguien es alérgico a los mariscos, come mariscos, de hecho va a tener una reacción alérgica. Pero si alguien no es alérgico a los mariscos, come un ceviche mixto y se empieza a enronchar, es porque ese paciente es intoxicado. Es probable que haya comido los mariscos en descomposición. Seas alérgico o no, tu cuerpo va a reaccionar a ese cuerpo extraño. Entonces, eso es intoxicación. Y la otra es alergia. Así comas, si es un paciente alérgico, así coma mariscos en buen estado, fresquito, recién, ese paciente va a hacer una reacción alérgica. Algunos métodos anticonceptivos. La vía intramuscular hay que saber colocar, hay un sitio específico anatómicamente hablando donde se puede colocar. La vía preferible es el glúteo mayor porque podemos aprovechar no solamente la masa muscular y la irrigación, sino que es una zona bastante segura. Pero pueden haber accidentes, por supuesto. Y eso también depende del medicamento, de la consistencia del medicamento. Advierten que en algunos casos pueden colocar y van a sentir como un calambre y pueden tener un adormecimiento en la pierna o incluso en el cuerpo por unos 15 o 20 minutos. ¿Okay? Tiene que estar advertido el paciente. Una consulta. El tema anterior relacionado, ¿una alergia siempre va a haber un shock anafiláctico? No necesariamente. No. El shock anafiláctico es el extremo de una reacción alérgica. Es la reacción alérgica, pero severísima, el caso más severo. Lo que sí no se establece es en cuánto tiempo un paciente puede ser shock anafiláctico. Eso no se establece. O sea, si el paciente es alérgico a penicilina y le dan penicilina, ese paciente de todas maneras va a hacer reacción alérgica, pero no necesariamente shock anafiláctico. O sí, puede ser que a los 5 minutos haga un shock anafiláctico, o a las 2 horas, o al día siguiente. Puede ser un shock. Hasta 24 horas se puede esperar. ¿Por qué? Porque se demora, a pesar que ya se metabolizó, la penicilina se puede excretar incluso pasando las 24 horas. Por eso. Disculpe. Debe. Si la paciente que le comenté tomó la clindamicina y manifiesta a la media hora haber reaccionado con asma bronquial, ella es asmática, ¿no? Pero no indica haber tomado la dexametasona. Puede deberse a que ella es alérgica a la clindamicina con dexa o sin dexa. o que pudo haber ingerido algo en el día que le dé la alergia. Puede haber pasado por un jardín, haber aspirado el polen y eso le va a causar reacción asmática. No, lo que pasa es que como usted me dice que no necesariamente tiene que ingiere y le causa el shock, entonces la pregunta es esa, ¿no? Si se debe a la clindamicina o puede deberse a otro... Puede ser a cualquiera de los componentes de ese medicamento que le está dando la pastilla, no necesariamente a la clínica. Puede ser que uno de esos excipientes haya provocado la reacción alérgica. Por ejemplo, si los pacientes dicen ser alérgicos a las conservadas, a las conservas, por ejemplo, a atún, por ejemplo, enlatado, a durazno enlatado, deben ponerle con mucho cuidado la anestesia, porque la anestesia puede soltar sulfitos. Y esos sulfitos pueden provocar una reacción alérgica. Ahora, si es la paciente alérgica a la clinda, puede ser que se manifieste esa alergia con asma, pero lo primero que va a producir siempre va a ser una reacción cutánea, siempre. Va a ser la primera manifestación de alergia. Después de la reacción cutánea, recién ya viene, o puede venir un 5, puede venir una reacción anatiforme, lo que No fuese. presentó reacción
Entonces, probablemente haya producido una reacción alérgena y que haya producido el asma por alguna de las sustancias del medicamento. No a la quinta. No necesariamente la quinta. No necesariamente. La clindamicina. A ver. ¿Era de marca? Lo que pasa es que no sé dónde lo compró, no solamente me manifestó luego que había tenido asma bronquial. Por eso, pero el asma se puede presentar hasta por la ansiedad y por el estrés que pude haber tenido. Si un paciente, después de y ha pasado, ¿no? Después de un procedimiento quirúrgico, tiene dolor, ese dolor va a puede producirles una reacción alérgica. Ahí yo sí tendría mi duda si la reacción asmática tenía relación directa con la clínica, sabiendo que no era necesariamente alérgica. Claro, no, lo que pasa es que la paciente presentaba alergia, según reporta ella, ¿no? A la penicilina, a los AINES, al lansoprazol, al paracetamol. Ya. Esos pacientes que son alérgicos a todo suelen tener una cartilla y saben qué medicamentos se les puede poner, porque han tenido que pasar por una alergia, toda la vida, un alergista. No, ella manifiesta que le dio alergia por una operación que tuvo, le dieron exceso de medicamentos y su cuerpo reaccionaba mal a todo tipo de medicamentos. Eso no funciona así. Ni hablar, eso no existe científicamente. Lo que ha podido pasar es una sobredosis y puedes tener efectos negativos por una sobredosis, pero no por la alergia. Eso tiene que estar, esos conceptos, por ejemplo, son muy interesantes. Eso es lo que entre comillas le explica o que el paciente ha entendido. Pero eso no funciona así, eso es clarísimo. Que me pusieron muchos medicamentos, tuve un problema, puede ser por sobredosis, pero que después ese mismo medicamento te produce ese problema, no. Si la das en dosis adecuadas, sin ningún problema, salvo que seas verdaderamente alérgico y que la primera dosis te haya producido una hipersensibilidad y a la segunda dosis ahora sí. Pero si ya van 3, 4, 5 veces, no tiene mucho sentido. Ya, ahora una última consulta. La paciente indica ser alérgica a la penicilina, pero dice que solo puede tomar amoxicilina. No es alérgico. Ni hablar. Ya, pero si ella me indica que yo le dé una receta con amoxicilina, porque ella es lo que estaba pidiendo, hasta el día de ella quería una receta con amoxicilina, cosa que yo no le puedo dar porque si ella manifiesta ser alérgica, no tener alergia a la penicilina, por más que yo sepa que no es así, no le puedo dar la receta. Eso parte de una premisa importante. No es lo que el paciente quiere. Eso grábenselo para toda su vida, para todos los tratamientos. No es lo que el paciente quiere o lo que el paciente desea. Es lo que el paciente necesita. Lo que requiera. Por eso es que fue una de las primeras premisas, el riesgo-beneficio. O sea, si le dices alérgica a penicilina, denme una receta de amoxicilina. Ahí, cuando, por ejemplo, ¿no? Esas cosas así, o que tomó la medicación, no, mi vecina me dio agüita de llantén o agüita de no sé qué. 5 años de pregrado, uno de predocente, uno de docente, 3 años de la residencia y 10 años para que le haga caso a su vecina, porque el paciente no necesariamente sabe. Entonces ahí es nuestra función también educar al paciente. Si tú dices ser alérgica a penicilina, pero dices que la amoxicilina no choca, entonces no es alérgico. Habla cuando se le vea. Y si quieres una receta y queremos seguridad, te tengo que dar este medicamento, porque según mi criterio, esto va a ser más seguro para ti. No, pero yo quiero que... No es lo que usted quiere, es lo que usted necesita. ¿Bien? Para todos los tratamientos odontológicos. Doctor, vengo para que me haga una corona fenestrada de oro. Está bien pensando, pero yo quiero que me haga. Yo le pago lo que quiera. Eso no tiene nada que ver. ¿Okay? No es lo que el paciente quiere, es lo que el paciente necesita. Ahora, si el querer va de la mano con lo que necesita, el negocio redondo. Todos salimos ganando. ¿Bien? Muy bien. Y finalmente la endovenosa, que es una de las vías más efectivas, ¿okay? Más eficaces, pero no es tan eficiente, salvo que le demos a repetición. ¿Okay? Pero la dosis se va a pasar mucho más rápido, pues se va a metabolizar más rápido. Entonces, para nosotros poder elegir si damos tabletas, cremas, si damos ampollas, intramuscular, endovenoso, lo que fuese, debemos tener en cuenta todos estos factores. Primero, las características del fármaco. Si el fármaco está diseñado para vía oral,
tiene que darse para vía oral. Si está diseñado para intramuscular o endovenoso, tiene que ser administrado bajo esa premisa. No podemos, por ejemplo, una ampolla, romperla y que se la tome, porque no va a haber ningún efecto, para nada. A eso se refiere, ¿no? Si yo quiero lograr una acción localizada, quiero que sea sistémica en todo el organismo. ¿Qué tan rápido quiero que se absorba el fármaco? Si yo quiero más rápido, más absorción más rápida, tendré que utilizar vía intramuscular. Por eso es que hay que de repente romper algunos paradigmas, como decir que la vía intramuscular es mejor que la vía oral. No necesariamente. El ejemplo a veces es que se juega con dosis. Por ejemplo, un ketorolaco de 60 intramuscular va a ser mucho más potente que dar una tabletita. Claro, pues si la tableta es de 10 o de 20, ¿no? En algunos casos hay ketorolaco de 20. Pero estás triplicando la dosis. Si le das uno de 30 o uno de 60, se duplicando. Y le das vía intramuscular, obviamente pues va a ser mucho más efectivo que darle una tableta de 10. ¿Okay? Pero eso hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado, y esto de conocer su farmacodinámica, farmacocinética, también es muy importante. ¿Y qué significa farmacocinética? Es otra cosa que el estudio de cómo es que se mueve el fármaco en nuestro organismo y cuáles son los pasos o cuáles son las etapas por las cuales atraviesa un fármaco. Primero tiene que ser absorbido el fármaco. No importa, mejor dicho, sí importa, pero independientemente de su vía de administración, el fármaco tiene que ser absorbido. Absorción significa desde el momento que es administrado hasta que pasa el torrente sanguíneo, que ese es nuestro objetivo, hablando de administración sistémica, lógico, ¿no? Yo quiero que la tableta que le estoy dando, el antibiótico o el analgésico, pase al torrente sanguíneo. Para que suceda ese proceso, se debe producir una buena absorción del fármaco. Una vez que está en sangre, tiene que ser distribuido, eso se llama biodisponibilidad del fármaco, la C1, e ir al sitio donde nosotros queremos que haga efecto, que actúe el fármaco. Luego, ese fármaco no puede actuar de manera indefinida, va a tener un tiempo de vida porque va a ser metabolizado, es decir, fragmentado, para que luego pueda ser eliminado, excretado. Eso es en todas las vías, vía oral, sublingual, intramuscular, endovenosa. Lógicamente, cambian algunas características de absorción, de distribución, según la vía que nosotros utilicemos y las dosis también. ¿Okay? Entonces, eso es farmacocinética. Pongamos algunos ejemplos. El fármaco va a depender definitivamente de sus propiedades farmacocinéticas. Primera situación. Si yo tengo un fármaco que no es tan bueno, ¿okay? No tan bueno se refiere a que no tenga un efecto para lo que yo quiera, estoy dando problemas de ese medicamento. Tengo que elegir la vía de administración correcta para lo que yo quiera, sea una o dos, pueden ser. La dosis adecuada. Si yo le voy a dar en jarabe, que son dosis pediátricas muy bajas, para un paciente adulto con un índice de masa corporal muy grande, me va a quedar muy corto este medicamento y la dosis no va a ser adecuada, no va a haber un efecto como tiene que ser. Debo entender que todos los medicamentos tienen un periodo de latencia. El periodo de latencia significa que desde el momento que es administrado en tiempo cero hasta el momento que adquiere una concentración mínima efectiva. Eso lo vamos a explicar en un momento. Es decir, tiene que pasar un periodo en el cual tú administras el medicamento y ese medicamento está circulando en sangre listo para ser usado. Eso es latencia. Luego viene un momento del pico máximo, que es concentración plasmática máxima, y luego la duración del medicamento, la acción, y esta es la curva de todos los fármacos. Lo que varía es el tiempo. Algunos pueden ser en minutos, otros pueden ser en horas, ¿okay? Depende de las características del fármaco. Pero todos se van a comportar de la misma manera. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto dura el medicamento para saber con qué frecuencia le voy a administrar. Yo no puedo administrar, por ejemplo, clindamicina cada 4 horas. Porque la vida la vida media de la clindamicina es entre 7 y 8. Por eso es que es correcto darle cada 8 horas. Por ejemplo, si es endovenoso, si baja un poco la vida media y puede ser hasta 6 horas. Entonces, endovenoso sí puedo dar cada 6. Pero en vía oral, clindamicina cada 8 es la frecuencia correcta. Lo mismo que sucede con el paracetamol. Y eso va a depender también de su dosis. Si yo le doy de 500, cada 8 está muy bien. Y si doy de 1 gramo, puede ser cada 8 o cada 6, ¿no? Dependiendo. Entonces, lo que sí no debe pasar
es que esperemos que el medicamento esté aquí en el piso para poderle dar otra dosis. Tenemos que mantener esta curva por encima de esta concentración mínima. Ahora, ¿qué pasa si le doy antes del tiempo adecuado? Esta dosis que le estoy dando de nuevo, primero, que no se va a utilizar, y segundo, que puede ser tóxica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ni pecar por exceso ni por defecto. Y eso es muy importante entonces entender el concepto de biodisponibilidad. Significa la concentración que tiene el fármaco en el torrente sanguíneo, listo para ser utilizado. Listo. Si yo utilizo vía endovenosa, el 100% del fármaco va a estar en sangre. Esa es una de las ventajas de utilizar vía endovenosa. Se utiliza, se usa, se aprovecha el 100% del medicamento. Cuando le damos vía oral, esto baja entre 85 y 90%. Y cuando le damos intramuscular, baja el 95%. Lógicamente son rangos, porque va a depender también de la calidad del producto, de la calidad. Si tenemos una pastilla, una tableta, un comprimido, que sus insumos, sus excipientes no son tan buenos, vamos a perder no solamente 85, sino empezamos a bajar 80, 75%. Y esa hace la diferencia entre, muchas veces, entre un medicamento de marca y un medicamento genérico. Entonces, ¿cuál es la solución en esos casos? ¿Seguir comprando de marca? No. La solución sería que el organismo encargado de regular la medicación genérica ponga parámetros y estándares más altos, que le exija a los laboratorios que utilicen buenos excipientes para hacer su medicamento genérico. Así de simple. Eso en el Perú, repito, ha mejorado un poco. La DGMIP se ha puesto un poco más exigente en eso, pero no se llega todavía a estándares altos. Y este es uno de los gráficos más importantes para nosotros. Entender que si no usamos intravenosa, hay parte del medicamento que se va a perder. Mira, intravenosa siempre parte de 100 y empieza a bajar. Intramuscular parte de 0, va a llegar casi al 95%, y oral mucho menos, 85 más o menos, y miren, la vía rectal es muy baja. Entonces se va a perder mucho medicamento. Entonces, la intramuscular versus la vía oral es que tiene un poco más de concentración plasmática y eso lo podemos suplir dando una mejor dosis del medicamento. Entonces, una vez que demos el medicamento, debemos esperar este punto de aquí, que es la concentración mínima efectiva, es decir, lo mínimo que se requiere para que el medicamento empiece a hacer efecto. Por ejemplo, un analgésico, ibuprofeno. Cuando yo le doy un ibuprofeno al paciente muerto de dolor, este periodo de latencia se va ampliando. Es decir, desde el momento que yo le doy la medicación hasta que calma de nuevo el dolor, pasan aproximadamente 45-50 minutos, más o menos, ibuprofeno. Dependerá si está con el estómago lleno o con el estómago vacío. También, por supuesto, si está con el estómago lleno va a demorar muchísimo más en absorberse, 1 hora. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente muerto de dolor y quiero un medicamento que actúe rápido, que la latencia sea muy corta, utilizo o vía oral, intramuscular, que puede atenuar eso, o un medicamento que sé que va a actuar rápido, por ejemplo, el Tericoxib. El Tericoxib actúa en 25 minutos. ¿No? Ahora, el Tericoxib, que es Arcoxib. Ahora, puedo utilizar, aquí, y eso es importante entender, estoy poniendo un ejemplo con un paciente muerto de dolor. Por eso es que nosotros, la consigna es que debemos adelantarnos al dolor. Siempre, no esperar a que el paciente le duela. Por eso es que yo particularmente no estoy de acuerdo en la práctica de edad condicionada. Si sacan una muela, ese paciente sí o sí va a tener dolor. No lo dejen sin medicación. Así le den paracetamol de 500, pero tienen que darle. Es mejor darle analgésico anticipado al dolor. Cuando el dolor ya está presente, el medicamento, primero que su latencia es muy amplia, demora más en hacer efecto y se pierde más medicamento porque el umbral del dolor es mucho más alto. Entonces hay que tener esas consideraciones. Por lo tanto, yo le tengo que dar la medicación, si voy a hacer una extracción, antes o inmediatamente después de la cirugía. Inmediatamente. Y ahí mantenerlo siempre horario. Por los 2 primeros días o por los 3 primeros días. Pero siempre denle horario. No dejen al paciente solamente condicionado. Si te duele, toma. No, es mejor no hacerlo sufrir al paciente. Salvo que tenga un problema sistémico importante.
tenga cirrosis, ni insuficiencia hepática severa. Ahí sí, pues no, el menor uso de medicamentos y a él le daremos condicionado, pero si no, no hay por qué hacer sufrir al paciente. ¿Okay? O dicen, toma cada 8 horas condicionado al dolor. Esa es una práctica que sí hay un error ahí de concepto. O es cada 8 horas, o es condicionado. No puede ser los dos juntos porque si no es una contradicción. Bueno, y luego viene el metabolismo, que no es otra cosa que la fragmentación del fármaco para que sea preparado para su eliminación. Ese metabolismo se produce principalmente en el hígado. Por eso es que la gran mayoría de fármacos son hepatotóxicos. Debemos cuidar muchísimo la dosis, ¿okay? Mucho la dosis. Pacientes que tienen insuficiencia hepática, hay que cuidar mucho la dosis, se baja la dosis. Se puede también metabolizar en hígado, intestinos, pulmones, incluso en el mismo plasma de la sangre. Cuando se metaboliza un medicamento en plasma, hay mucho más probabilidad, más riesgo de que se produzca una reacción alérgica. Y finalmente la excreción, botar el medicamento, y la principal vía de excreción es la orina. O sea que los riñones son los que empiezan a funcionar en la excreción. Puede ser también por la materia fecal, por el aire expirado. Ahora vamos a explicar el otro concepto, farmacodinámica. O sea, ya más o menos, no es que haga una publicidad, pero si alguien quiere ampliar más el concepto de farmacocinética, se puede escribir en uno de los cursos de farmacología que dictamos. Pues ahí sí va a ser mucho más amplio, ¿no? En el colegio ontológico ahí se dictan cada cierto tiempo cursos, así que bienvenidos. El otro es farmacodinámica. ¿Qué significa farmacodinámica? Y creo yo que es el concepto más importante, ¿no? Más importante. El otro también, lógico, hay que conocer varias cosas. Eso, ¿qué es lo que produce? Es como que dar una pastilla o dar una ampolla es como darle un golpe a un paciente. ¿Cuál es el efecto que ese golpe va a producir en el paciente? La idea, digo un golpe porque de todas maneras va a haber un efecto, pero si nosotros buscamos la parte positiva, ese efecto tiene que ser bueno. Si tiene un paciente una infección, que ayude a combatir la infección el medicamento que yo le doy. Si el paciente está con dolor, tiene mucho dolor, que ayude a tener calidad de vida durante esos 3 primeros días postquirúrgicos que son los más pesados. Entonces, cuando nosotros decimos que un fármaco tiene buena acción, es porque tiene un buen efecto. Un analgésico, buen analgésico, calma el dolor. Un buen AINES es porque calma el dolor y además tiene un efecto antiinflamatorio importante. ¿Okay? Eso es el concepto de buen medicamento. Y eso tiene que ver con dosis. Y eso va a tener un efecto adecuado. Cada paciente va a tener una dosificación adecuada. Para un paciente, 500 miligramos de paracetamol pueden ser suficientes, pero para otro eso queda muy corto. Tendremos que darle un gramo. Entonces, todos los fármacos van a producir un efecto celular. ¿Qué van a producir? Depende. Pueden estimular una determinada acción, una célula, ¿cierto? Pueden deprimirla o inhibirla, que es el efecto más importante. Por ejemplo, ¿qué hacen los AINES? Inhiben la formación de COX, ¿no? De la ciclooxigenasa. ¿Qué hace el anestésico? Inhibe la conducción nerviosa. ¿Qué es lo que hace un antibiótico bactericida? Rompe la pared celular. Eso lo inhibe. Y la otra, un bacteriostático, inhibe la replicación. Entonces, ese es el efecto más importante de la gran mayoría de fármacos. Pero pueden también irritar, ¿sí? Pueden reemplazar, que es lo que hace nuestro anestésico local. Entonces, el local reemplaza en los canales de sodio, reemplaza el non sodio, o pueden tener una acción citotóxica como los que se utilizan en quimioterapia. Son tan tóxicos, son antibióticos, la mayoría de ellos, tan tóxicos que van a producir muerte celular, buenos y malos. Y miren toda la cantidad de factores que pueden modificar un efecto del fármaco. Todas estas consideraciones debemos tener en cuenta cuando damos una medicación. Talla, peso del paciente, no es lo mismo darle a un paciente pediátrico que a un paciente adulto o a un adulto mayor, incluso, ¿no? La edad, no solamente por cambian las características físicas, por ejemplo, mayor peso corporal, mayor índice de masa corporal, sino porque empiezan a variar algunas funciones. Los niños tienen un metabolismo muchísimo más rápido que un paciente adulto mayor. El adulto mayor demora en metabolizar los fármacos.
el género del paciente, si es hombre, si es mujer, la raza, la genética vía de la administración, factores ambientales, el factor psicológico, el efecto placebo, que es tan importante. Estados patológicos, por supuesto, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, cualquier enfermedad, por ejemplo, gastritis. Si tenemos un paciente con gastritis, y más aún que lo están tratando de gastritis, le están dando gastroprotectores, el efecto de una pastilla va a ser muchísimo menor, porque la capacidad de absorción va a variar mucho, va a disminuir. Si tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, que altera toda la mucosa del sistema digestivo, también no va a ser nuestra vía oral la primera elección. Si se está medicando con otros fármacos, ¿cierto? ¿Y cuál es la acumulación? Y si es que tiene o no tolerancia a un determinado medicamento, es decir, que requiera más medicamentos, analgésicos, antibióticos. Por ejemplo, el género, ¿qué tendrá que ver eso? Porque no es lo mismo, ¿okay?, el metabolismo de un hombre y una mujer, porque hay un efecto hormonal muy marcado, porque hay estados que son especiales, como menstruación, como embarazo, como lactancia, de los cuales hay que tener cuidado con un determinado grupo de fármacos. Por ejemplo, ¿en qué varía, por ejemplo, que una paciente esté menstruando el momento de la medicación? Que la motilidad gastrointestinal va a estar disminuida, por ejemplo. Por lo tanto, la absorción va a ser menor de un determinado grupo de fármacos. Si una paciente está embarazada, va a tener un mayor volumen plasmático. Pues solo se le hincha la pierna, etc. Va a tender a hacer edema. Y eso no es bueno porque el medicamento, entre comillas, se diluye y tiene una menor concentración plasmática. Aumenta el flujo sanguíneo renal, por lo tanto va a excretar el medicamento mucho más rápido y puede ser contraproducente, ¿no? Solamente por poner un ejemplo. El efecto placebo, solamente estoy haciendo hincapié en algunos puntos para entender que existen muchos factores que alteran la medicación, muchos. Si yo, para bien o para mal, sugestiono al paciente, puedo lograr un buen efecto o un mal efecto. Si yo le doy una pastilla de glucosa al paciente y yo le digo que ese es el analgésico más potente del mundo, que es lo máximo, etcétera, ese paciente se sugestiona tanto que lo va a tomar así. O sea, el paciente tiene mucha fe en ese medicamento y el efecto placebo es bastante fuerte. O caso contrario, si el paciente se sugestiona y dice que la vía oral no funciona y que es mejor darle intramuscular, quiero que me ponga una ampolla, mándeme una ampolla. Pero no, hay medicamentos tan buenos o tan potentes como una ampolla. No, la ampolla no quiero. Entonces, ese efecto negativo, tú le das un buen medicamento y puede hacer que tenga un efecto no tan bueno por la sugestión del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Uso racional del medicamento. Darle un buen fármaco y explicarle qué es un buen fármaco y por qué se lo estoy dando. Y estos son estados patológicos, patologías que pueden alterar la administración, la absorción, la distribución, la excreción de un fármaco, ¿no? Problemas gastrointestinales de absorción, problemas hepáticos para el metabolismo, problemas renales. ¿Y cuál es el inconveniente? Si no se metaboliza el fármaco, no se destruye para que puedan eliminar, va a seguir circulando en sangre. Y lamentablemente puede tener un efecto sobredosis. Lo mismo que si no se excreta. Si no se excreta, va a seguir circulando y eso va a llevar a una sobredosis y un efecto tóxico. Si se dan dos fármacos a la vez, ¿qué sucede? Puede haber sinergia, que se potencia. El ejemplo más bueno de esto es cuando damos un AINES y un corticoide. Ejemplo, ketorolaco o ketoprofeno con dexametasona. Esa es una muy buena opción. Perfecto. ¿Okay? Pero esa sinergia también va a ser en el efecto negativo. Si de por sí un AINES y la dexametasona son gastrolesivos, los unes y es una bomba para el estómago. Una bomba, literal. Si tienes un paciente con gastritis o que ha tenido gastritis susceptible, ¿okay?, sensibilidad gástrica, va a aumentar el efecto, ¿okay?, el efecto gastrolesivo. Le doy intramuscular. De nada te sirve porque el efecto de gastrolesividad es un efecto fisiológico. No tiene nada que ver con si se lo da vía oral o intramuscular. No tiene nada que ver. Pueden ser antagónicos, que entre los dos disminuyen su efecto. En vez de potenciarse, exactamente se disminuye el efecto, ¿no? Dar un antimicótico con un antibiótico muchas veces puede ser efectos antagonistas, así que tienen que leer la cartilla
del fármaco, del fabricante, para que puedan entender si tiene o no antagonismo con otro fármaco. Otros que son indiferentes, no tienen nada que ver. Medicación hipertensiva, medicación para diabéticos, no tiene nada que ver, gracias a Dios, con nuestros analgésicos y con nuestros antiinflamatorios. O que se acumulen, ¿no? El fármaco se puede acumular si tiene algún estado patológico, tiene hepatopatías, tiene nefropatías, puede haber acumulación del fármaco y eso puede llevar a una toxicidad. La toxicidad se puede manifestar de manera inmediata o de manera tardía. Inmediata, haciendo esa reacción que entre comillas parece una reacción alérgica, que es otra cosa que intoxicación. O puede ser de manera tardía, dañando más el hígado, dañando más el riñón o produciendo algún tipo de alteración. Un ejemplo para entender cómo es que actúa un fármaco es el alcohol. El alcohol etílico, el etanol, va a tener un efecto sobre la persona que lo consume, ¿no? Y esto recuerden que es una droga. Y efectivamente, todos los fármacos que damos son drogas, solamente que esa droga va a tener un efecto diferente. Y recordemos que según la dosis del medicamento va a tener un efecto diferente en la persona. ¿Verdad? Si una persona toma de 30 a 100 miligramos por decilitro, va a haber un problema ya en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol intoxica el sistema nervioso central. Ese es su chamba. Y depende de la dosis para intoxicar más o menos. Si toma de 30 a 100 miligramos por decilitro, va a producir excitación, euforia, de donde el paciente se desinhibe completamente y cambia su forma de actuar muchas veces. Los que son calladitos se vuelven una fiera, los que no hablan con nadie, ¿cierto? Suben a la mesa, salen el polvo así, hacen su show. Porque es un excelente desinhibidor. Esto acá suprime la duda y la cautela y el autocontrol. ¿Okay? Aquí ya empieza a tener problemas de personalidad ese paciente, no por él mismo, sino por el efecto del alcohol. Si sigue tomando y llega a entre 100 y 150, ahí viene la confusión mental. Le dan los diablos azules, le quiere pegar a todo el mundo, o empieza el yo te quiero, ¿cierto? O se duerme. Miren que tiene muchos efectos el alcohol según las personas, según el metabolismo que pueda producir en una determinada persona. De 150 a 200 mililitros por decilitro, eso ya es una persona ebria. ¿Okay? Esto ya es ebriedad. Y desde los 200 miligramos de alcohol, ese paciente está en serios problemas porque puede causar un paro respiratorio, ¿no? Y lamentablemente la muerte. Y esos son algunos efectos negativos de los fármacos. Hay que conocer cuáles son esos para poder utilizar con mucho cuidado un determinado grupo de fármacos, ¿no? Ejemplo, en las pacientes embarazadas. Una norma que es muy importante es entender que los medicamentos, cuando son usados de manera racional, teniendo una base científica, son seguros. El problema es cuando se utilizan o con desconocimiento, y eso muchas veces produce temor. ¿Ya? Por ejemplo, no se puede sacar una muela a una paciente embarazada. Eso es mentira. Sí se le puede sacar la muela cuando requiera una extracción. Si tengo una embarazada con un remanente, hay que desfocalizar a la embarazada. Si tiene una pericoronaritis, habrá que someterla a la cirugía de segunda y tercera molar. Pero siempre y cuando lo requiera. Si no lo requiere, tiene sus dientes sanitos, hacerle su profilaxis y su fluorización, suficiente. ¿Ok? Esa es la consigna. No debemos someter a una gestante en vano, pero si en caso haya que hacer tomar alguna acción quirúrgica, será el beneficio mayor que el riesgo. Y entender, por ejemplo, que la lidocaína es recontra segura. No tiene ningún efecto teratógeno, ningún efecto sobre efecto y menos con contracción uterina. No produce ningún efecto, nada. Es más, científicamente está demostrado que no hay efecto sobre el feto. Esas son los de categoría B. ¿Y quiénes caen ahí? Lidocaína, penicilina, amoxicilina, paracetamol, algunos aires como el naproxeno. Entonces, en una paciente embarazada será seguro, ¿cierto? Con un riesgo mínimo, medicarlo con paracetamol, ponerle anestesia con lidocaína y si en caso sea necesario, medicarlo con amoxicilina si es que hubiese un caso
de infección. Si se puede evitar dar medicamentos a una paciente embarazada, es lo ideal. Ejemplo, una paciente embarazada no la vamos a someter, por ejemplo, a caría. No tiene sentido. O a un blanqueamiento. Mientras está embarazada no tiene sentido someterla a un procedimiento así. O someterla a una extracción de tercera molar por ortodoncia. No, pues ni hablar, no tiene sentido. Ahí sí, no tiene sentido. Si una paciente embarazada le diagnostican apendicitis, ¿qué hacen? ¿Le dan fármaco nomás, medicamentos? La meten a sala a esa paciente. De todas maneras. ¿Ok? Pero una paciente embarazada no la van a someter a una rinoplastía. ¿Cierto? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, la consigna es, o nuestra premisa debería ser, debemos evitar procedimientos a una paciente embarazada. Pero si es inevitable, tendremos que usar los medicamentos más seguros para esa embarazada. Salvo que la paciente tenga amenaza de aborto, tenga un embarazo de riesgo, ahí sí, eso es indicativo para un tratamiento hospitalario o un tratamiento clínico, con interconsulta a su ginecólogo y con monitoreo fetal constantemente. Pero después, existen medicamentos cuyo riesgo es altísimo, por supuesto, que son categorizados como X. El primero de esa lista es un medicamento que se llama talidomida. La talidomida es un medicamento que disminuye el sistema de defensa. Es un inmunosupresor. Pacientes, ¿quiénes toman esto? Pacientes que tienen artritis muy severa, que sufren de gota, ¿okay? Que sufren de enfermedades cutáneas muy severas como pénfilo. A ellos le dan talidomida. Si a una paciente embarazada le dan talidomida, el riesgo de producir un efecto teratógeno en el feto es del 95%. Es casi seguro que le das talidomida a una embarazada y ese paciente o ese feto va a tener un problema, o es más, ni siquiera va a llegar a culminar su embarazo. Medicamentos para quimioterapia, etcétera, son medicamentos que están categorizados como X. Entonces, solamente debemos entender que la lidocaína es segura y le podemos poner lidocaína a nuestro paciente, claro, con vasoconstrictor, con epinefrina, pero la epinefrina, la adrenalina está categorizada como C. ¿Cómo hacemos? Tienes que atender a la paciente embarazada de manera relajada, cero estrés, tiene que estar en una posición adecuada, no puede estar en 180 grados, de preferencia semisentada, colocar la anestesia muy lentamente, no colocarle un vaso sanguíneo y no producirle dolor para nada. No estresen a la paciente porque las catecolaminas que producen son más contraproducentes, más dañinas que la misma adrenalina que has podido poner, que es muy baja su concentración. Depende para lo que necesites. Está contraindicado hacer extracciones sin epinefrina. A ver, miren, escuchen lo que digo. Está contraindicado hacer extracciones o procedimientos quirúrgicos sin vasoconstrictor. ¿Y si es hipertenso? Para un hipertenso hay cuidado. Tienes que saber qué medicamento toma. No es lo mismo que tome captopril, que tome atenolol. Son cosas diferentes. Conocer la dosis máxima del vasoconstrictor. Si está embarazada, no hay problema que le pongan vasoconstrictor. Lo que tiene que cuidar, repito, es que no esté en un vaso sanguíneo, sobre todo cuando pone troncular, porque si entra rápido en la adrenalina, sí produce taquicardia y puede producir contracciones en el útero y puede producir un aborto espontáneo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Okay? ¿Por qué no se debe utilizar sin vasoconstrictor? Porque primero que la anestesia va a demorar, su efecto es menor en tiempo. Segundo, que como es un procedimiento invasivo donde hay sangrado, el efecto se va a ir más rápido todavía. ¿Saben cuánto tiempo tienen efectivo para utilizar sin vasoconstrictor? 24 minutos, con cronómetro. O sea, tienes 24 minutos para hacer cinemotomía, hacer incisión, decolado, sacar la muela y suturar. Pero como va a sangrar, el tiempo baja a 17 minutos. ¿Y para qué te vas a correr ese riesgo? ¿Vas a sangrar más? No vas a ver nada, te vas a empezar a estresar, el paciente se estresa, todo un despelote. Pongan vasoconstrictor, no tengan miedo. Lo que tienen que hacer es colocar con mucho cuidado, me refiero muy lento, no producir de dolor y no estar en un vaso sanguíneo. Así de simple. Así de simple. Porque no importa el riesgo que esté. No importa. ¿Sí? Hemos sacado muela del juicio con abscesos,
con necrosis, con pericoronitis. La paciente ni siquiera sabía que estaba embarazada y le hemos sacado la muela. Porque en las primeras semanas la paciente ni cuenta se da que está embarazada. Si ya está gestando, hay que tener algunos cuidados, sentarla de manera adecuada, ponerle la música que más le gusta, anestesia con mucho cuidado y se saca la muela sin problema. Y si está en el primer trimestre, no hay ninguna contraindicación. Si ustedes no sacan la muela, un proceso infeccioso ontogénico tiene muchísimo, 30 o 35 veces más riesgo de producir un aborto espontáneo que el procedimiento que ustedes hacen. ¿Okay? Así que no tengan temor. Lo que sí les sugiero, repito, no sometan a una embarazada por las puras. No le hagan carillas, no le hagan blanqueamiento, ¿okay? Porque no tiene sentido someter a una embarazada así. ¿Okay? Si la tercera molar no tiene indicación, ahí queda, ya se la sacará después. ¿Okay? A ver, que quiero sacarme la bola de Bichat, pero estoy en la tercer mes de gestación. Claro, no se saca, claro, pues es un procedimiento electivo. Yo voy a escoger el día que la paciente se va a operar. ¿Okay? Así que esto sirve para que ustedes actúen con seguridad, pero también deben tener mucho cuidado. ¿Okay? Si ustedes le ponen anestesia con vasoconstrictorio, en una sola le ponen en una troncular, la epinefrina va a pasar rapidísimo al torrente sanguíneo y la paciente le va a empezar a dar taquicardia y va a empezar a tener contracciones uterinas. Lo mismo para un paciente hipertenso. Lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, se lo digo por experiencia. Yo hasta ahora, en todos los años que tengo haciendo esto, nunca he atendido un paciente hipertenso, nunca, sin epinefrina. Siempre, a todos, cero excepciones. Les he puesto gente que salía de un soplo cardíaco, tenía arritmia, angina de pecho, tenía un montón de problemas y teníamos que sacarle la muela porque tenía un absceso brutal. Y ese paciente, 2 meses antes, había tenido ese inconveniente. Ese paciente se va a sanar. Lo hicimos con sedación, monitorizado por todos lados, con interconsulta cardíaca. Y gracias a Dios, igual, anestesia con vasoconstrictor, todo. Y gracias a Dios, todo salió bastante bien. Yo les sugiero, hay unos monitores que venden que son sumamente baratos, muy baratos, que son oxímetros de pulso para dedo. Son muy baratos, no es 100% fidedigno, pero el margen de error cada vez es menor porque ahora son digitales. Y eso es bien cómodo, bien cómodo. Lo ponen ahí, es un sensor que va en el dedo, te mide saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Y se dan cuenta que cuando le ponen al paciente, sin ponerle nada, está en 82, 83, un poquito más alto, porque el paciente está exhausto, está nervioso y con una sensación. Yo he visto que viene un paciente que dice que es hipertenso y le colocan una captopril molido debajo de la lengua, lo hacen descansar 10 minutos y luego le hacen la extracción. Para atender a un paciente con hipertensión hay un protocolo. Lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica. Segundo, saber si ese paciente está controlado o no. Eso es lo primero que tienes que saber. Por supuesto. Y el paciente te dice, ¿cuál es su presión normal? ¿Cuál es su basal? Y el paciente te dice tanto por tanto. O tú le puedes preguntar, ¿y con qué se controla? Entonces te dice, tomo atenolol, tomo furosemida, tomo atenolol o tomo valsartán, por ejemplo. Eso tendríamos, creo que no sea ni la primera ni la última que nos veamos, pero en otra podemos tener una charla sobre atención de pacientes sistémicamente comprometidos y ahí vamos a ver que el efecto del valsartán es recontra seguro, no tiene ningún tipo de interacción con el vasoconstrictor, para nada. Ahora, si es un paciente que está controlado, tú le tienes que decir que tome su medicación normal, lo que normalmente toma. Si es un paciente que no está controlado, no por el hecho de darle captopril en ese ratito va a mejorar en absoluto, porque ese paciente se le va a disparar la presión, incluso por estar ansioso. Entonces, paciente que está controlado, pasa. Paciente que no está controlado, ni se toca. Sin vasoconstrictor, nada. Ahí sí no se toca y es mejor hacer una interconsulta al médico tratante. Si tú le tomas la presión y está por encima de 160, intocable ese paciente. Intocable. Antes era 140, por ahí ya lo subieron a 160. Ahora, los hipertensos emotivos, porque siempre no existe eso. Es que siempre llegan esos pacientes. Muy buena pregunta. A ver, eso de
deben tener, y ya que lo ha mencionado la doctora, es muy interesante, deben tener mucho cuidado con lo que el paciente les diga. Si usted le dice, señor, ¿usted es hipertenso? ¿Usted sufre de presión alta? Sí, yo soy hipertenso. ¿Y qué medicamento toma? No, no tomo porque yo soy hipertensa, pero mi hipertensión es emocional, tengo presión alta emocional. Muchachos, eso no existe. No existe, de verdad. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? Porque todos, cuando somos sometidos a un momento de estrés, a una emoción fuerte, se nos va a poder disparar la presión alta. De hecho, el problema está en cuando no pueden controlar esa presión. Ese es el problema. Si es un paciente que se dispara, tiene picos por encima de lo normal, pero no baja después de haber cesado el estímulo, ese paciente es hipertenso. O es hipertenso o no es hipertenso. Hay límites, sí, puede ser un prehipertenso, puede ser, pero no existe la hipertensión emocional. Por eso que los pacientes que son, entre comillas, emotivos, no los medican. También la presión arterial. Entonces tiene que tomar 3 tomas, se le tiene que hacer 3 tomas de presión arterial. Si salen 2, ese paciente es hipertenso, por encima de 140. ¿Okay?